Buen día, jóvenes. Desde ya les deseo una semana bendecida. Esta semana vamos a trabajar lo que es literatura medieval y el género gramatical. Así es de que vamos a iniciar. Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XVI. Cuando hablamos nosotros de la literatura medieval, hablamos que surgió a través de la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto hizo que el mundo se reestructurara en cuanto a la literatura y tomara importancia la literatura religiosa, así como la literatura que hablaba de romance. En esta época surgió el feudalismo. En el régimen feudal, la riqueza se concentró en la posesión de tierra, asociado a un castillo, abadía o fortaleza. La sociedad en la Edad Media se ajustó a su nueva condición mediante la creación y establecimiento de 3 estamentos, como lo es la nobleza, el clero y el pueblo llano. Es decir, durante la literatura medieval se dio una pirámide social que es el estamentaria, donde en la cabeza está la realeza. Después de la realeza siguen en orden de jerarquía pues el clero, y en la última posición podemos hablar que está el pueblo. El pueblo estaba compuesto tanto por campesinos como también por guerreros. Vamos a hablar un poquito de lo que es la pirámide estamentaria. Como les decía anteriormente, está compuesta por 3 niveles. En este caso tenemos el nivel superior. En el nivel superior vamos a encontrar lo que es el clero. El primer orden es el clero. Ellos se dedicaban en servicio a Dios. Estaban dirigidos por un rey, por un monarca. Y la función de ellos era realmente de dirigir a los fieles por el buen camino para poder salvar sus almas. Luego tenemos en el siguiente piso, si vemos nosotros en la pirámide, lo que es la nobleza. La nobleza está conformada especialmente por guerreros encargados de proteger la comunidad y de mantener la paz en la comunidad. Y por último lugar tenemos a lo que son los campesinos, ¿sí? No solamente son campesinos, sino que son también artesanos, y son trabajadores y son los encargados de trabajar la tierra y de producir todo lo que requieren y todo lo que necesitan sus superiores para poder sobrevivir. Vamos a hablar de lo que son las características de la literatura medieval. La primera característica es el cristianismo. Dice que fue la religión la que dominó y fueron las bases en las que se sentó la literatura medieval. En realidad, cuando nosotros hablamos de esta característica, estamos hablando de que fue una época en la que la religión católica fue la que predominó en todo sentido, ya que estaban obligando a muchos de los países que fueron conquistados a convertirse al cristianismo. Luego tenemos la característica de la oralidad, es decir, este es un rasgo distintivo de la sociedad medieval. Recordémonos que antes no eran tan populares los libros. La literatura era algo que se transmitía de una persona a otra, de una generación a otra generación. Y los relatos y todos los escritos normalmente no eran realmente escritos, sino que eran relatos orales, ¿sí? Habían personas que se dedicaban de ir de pueblo en pueblo transmitiendo y contando historias y transmitiendo sus conocimientos. Luego tenemos otra de las características, son los temas. Los temas más frecuentes que podíamos nosotros notar que caracterizaba la literatura medieval era sobre las proezas de los señores feudales en las batallas. También los temas religiosos, porque como hablábamos anteriormente, fue una época en la que el catolicismo
estaba en el auge más alto, ¿sí? Y entonces, de esta manera, muchos de los relatos hablaban de los santos, de la Virgen, de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos de que las obras también eran didácticas. ¿Por qué eran didácticas? Porque uno de los principales objetivos de la literatura era transmitir valores y transmitir modelos de comportamiento. Es decir, casi todo lo que se escribía iba enfocado a poder convertir a las personas al cristianismo, y de esta manera se volvieron pues obras didácticas. La literatura medieval tuvo una división que fue realmente muy marcada. Se dividió en dos. La primera es la literatura religiosa y la segunda es la literatura profana. Como les decía anteriormente, la literatura religiosa iba enfocada a mejorar o a cambiar la forma en la que las personas estaban acostumbradas a mantener su religión. Es decir, la literatura religiosa iba enfocada a alimentar el espíritu, ¿sí? Aparte de esto, la literatura religiosa hablaba de todas las cosas buenas que habían hecho cada uno de los santos que se seguían en la religión católica. La literatura religiosa es lo contrario a la literatura profana. Le decían literatura profana porque no hablaba de religión, sino que hablaba de poesía, hablaba de amor, ¿sí? En la literatura profana se habló mucho de lo que era el romanticismo. En realidad, la literatura profana fue algo de manera oral, debido a que si no era religioso, pues estaban prácticamente haciendo un sacrilegio al hablar de otra cosa que no fuera religión, ¿sí? Y de esta manera fue que salieron a flote los juglares y también los trovadores. Los juglares son poetas que le agregaban música a sus relatos, y de esta manera era un deleite escucharlos. Pero también estaban los trovadores, que también eran poetas. Ellos escribían poesía y hablaban principalmente de amor. Este tipo de poesía era especialmente escrita para las personas que estaban en la nobleza. Vamos a hablar de lo que es la lírica o el género lírico. Tradicionalmente se identificaban dos vertientes relacionadas igualmente con sus representantes. Hablábamos anteriormente de lo que era el juglar y también hablábamos del trovador. El juglar era el que se ocupaba más que todo de la poesía popular. El juglar era una persona que iba de pueblo en pueblo contando relatos y anécdotas en forma de canciones. Normalmente iba acompañado con una guitarra, y de esta manera pues era popular porque era para la mayoría de personas que estaban reunidas en las plazas. Y luego tenemos por otra parte a lo que es un trovador. Un trovador se dedicaba a lo que era la poesía culta. Es decir, que un trovador tenía una forma específica y especial de elaborar versos. Esos versos eran de una manera más formal, ya que eran dedicados y exclusivos para la nobleza, ¿sí? Por lo tanto, estos versos contaban con más de 11 sílabas. Estas piezas se ocupaban tanto de los temas populares como de los consejos sobre el buen comportamiento, los pensamientos filosóficos y las posiciones políticas de la época. Vamos a hablar de lo que es la prosa. Dice que la prosa es la forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos y no está sujeta como el verso a medida y cadencia determinadas españolas negras. Se identifican con lo contrapuesto al ideal y la perfección coloquialmente. Prosa es el equivalente a la palabrería. Vemos nosotros acá el ejemplo que tenemos, y tenemos un verso y tenemos una prosa. Ambas cosas están hablando de lo mismo. Veamos si fuera un verso, ¿cómo sería? Dice: muy ricas las bodas fueron
y quien las vio las recuerda. Sonadas las tornabodas que hizo Alvar en su aldea. Hubo gaitas, tamboriles, flauta, bandurria y vihuela, fuegos a la valenciana y danza a la arangonesa. Y luego vemos a la par lo que es la prosa, donde dice: famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia, y las tornabodas que celebró en su aldea Álvar González. Hubo vihuelas, radeles, flautas y tamboriles, danza arangonesa y fuegos al uso valenciano, de la comarca que riega el Duero, desde Urbión, donde nace, hasta que se aleja por tierras de Burgos. Se habla de las bodas de Álvar González y se recuerdan las fiestas. Entonces vemos la diferencia. Un verso es una escritura más estructurada, pero la prosa es un relato, ¿sí? Es un relato en el que se van utilizando términos que no son tan formales, pero que van a ayudar a poder explicar un relato relativamente corto. Vamos a hablar ahora de lo que es el teatro. En la Edad Media se originó una división entre el teatro propio de los contextos litúrgicos y el teatro profano que se representaba en las plazas públicas. El teatro religioso buscaba reflejar los ideales y los valores de forma alegórica, es decir, las personas no representaban a hombres y mujeres en una situación, sino a virtudes o defectos, por medio de diálogos que argumentaban a favor de la fe y la moral. Con estas obras se pretendía que los asistentes a los ritos vivieran según los principios y reglas de la religión católica. La única pieza dramática religiosa española de la que se conserva un fragmento es el Auto de los Reyes Magos, compuesta a finales del siglo XII. Vamos a hablar del género gramatical. El género gramatical puede ser tanto masculino como también puede ser femenino. Por lo general, el género femenino de los sustantivos se forma así, agregándole una A o una O al final, una O si fuera masculino y una A si fuera femenino. Vemos el ejemplo acá. El masculino de gato pues es gato y el femenino sería gata. Tenemos también el ejemplo de perro, perra, es decir que siempre vamos a cambiar la O por la A para cambiar de un género a otro. No siempre es así, sino que hay palabras que siempre van a tener un solo género y que su género no se puede cambiar. Para nosotros poderlo cambiar debemos hacer uso de lo que son los sustantivos. Como les decía, el género gramatical puede valerse también de lo que son los sustantivos. En el caso de los masculinos podemos utilizar la palabra el, los, unos. Por ejemplo, el osito, un caramelo, los niños, ¿sí? Y luego tenemos también lo que es el femenino. Para los femeninos también podemos utilizar los sustantivos la, las, una o unas. En este caso tenemos el ejemplo una cereza, la muñeca, ¿sí? Yo creo que el género gramatical es algo que nosotros pues realmente no lo vamos a poder confundir. También lo podríamos utilizar en parejas de palabras para referirnos a géneros tanto masculino como género femenino. En este caso podríamos utilizar lo que es la raíz léxica, que puede ser diferente. En este caso serían heteroníneas. Por ejemplo, tenemos vaca, que sería el femenino, y toro, que sería el masculino. También tenemos oveja, que sería el femenino, y el masculino de oveja sería carnero o borrego. En el caso de los seres humanos podemos decir nuera en femenino
y en masculino yerno. Entonces yo creo que por acá no vamos a tener muchas complicaciones para poder distinguir los géneros gramaticales. Gracias por la atención que le prestaron al video y por haber llegado hasta el final. Les dejo una pequeña frase. La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Y de esta manera, pues, espero que podamos iniciar una semana con positivismo y que podamos realizar las actividades. Recuerden que pueden contactarme, ya sea por el chat de Gmail o también pueden contactarme en el Classroom. Ahí pueden ustedes dejar sus comentarios. Recuerden que todavía están pendientes 2 actividades para esta semana. Estas actividades son escribir 5 rimas y también elaborar un cuadro comparativo donde usted debe anotar las diferencias y semejanzas entre la lírica, la prosa y el teatro medieval. Esto lo puede trabajar en su cuaderno o también lo puede trabajar en un documento de Word y cargarlo a la cuenta de Classroom a más tardar el día viernes. Les deseo éxitos en todo y que Dios me los bendiga.